Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Les agradezco que se hayan acercado hoy. Quería transmitirles que es un honor para mí tener en nuestra provincia al futuro presidente de la Nación. En noviembre del 2021 empezaba esta historia acá en la provincia y después de 15 meses, 16, no sé cuánto vamos ya, se empieza a formar el espacio y hace menos de 3 meses que somos La Libertad Avanza de la Argentina, y es el partido que, si Dios quiere, el 10 de diciembre va a cambiar la historia de la Argentina para siempre. No me quiero extender, a mí me ven casi todos los días, estamos caminando toda la provincia, recorriendo cada departamento. Hemos logrado conformar una lista grande que va a dar batalla en toda la provincia en nombre de La Libertad Avanza. Quería transmitir una frase que es la que describe todo esto y que hace que yo hoy esté acá, y creo que muchos de los que están presentes piensen lo mismo. Alguna vez dijo Alberdi que meterse en la política es enterrarse en lo peor de un montón de basura, decía, pero no hacerlo y abstenerse de participar implica dejar nuestro futuro librado en manos de los pícaros. En esta provincia y la Argentina está llena de pícaros que nos vienen robando el futuro hace rato, y nosotros estamos acá para impedirlo y para definitivamente empezar una nueva etapa con estabilidad monetaria, con crecimiento y con laburo. Les presento a Javier Milei. Bienvenido, Javier. Bueno, muchas gracias a todos los presentes en esta reunión y muchas gracias, Martín, por invitarme y por ser parte de este movimiento que está naciendo, que está tomando lugar, de quienes verdaderamente venimos a transformar la Argentina, venimos a poner de pie al país para volver a ser una potencia mundial. Y para mí esto no es un tema ni casual ni menor. En primer lugar, porque soy amigo de Martín. En segundo lugar, no solo porque soy amigo de Martín, fue al primer candidato que apoyamos fuera de la capital federal, que fue donde nosotros iniciamos este movimiento. Y es para mí un enorme honor estar junto a un Menem. Porque, sin lugar a dudas, y esto consta en un trabajo de Gerardo de la Polera, Bossori e Irigoy, que se llama Passing the Buck, el primer gobierno de Menem junto al doctor Domingo Felipe Cavallo ha sido el mejor gobierno de la historia de la República Argentina. Y nosotros lo que queremos es tratar de replicar esa épica, pero que esta vez logremos hacerlo de modo permanente e irreversible para los políticos castas, chorros, y así volver a convertirnos en una potencia mundial. En ese sentido,
la clave es entender por qué nos hundimos y cómo es que vamos a salir. Argentina, cuando abrazó las ideas de la libertad, básicamente allá por 1860, cuando se termina de unir la provincia de Buenos Aires, Argentina era un país de bárbaros. Y cuando abrazó las ideas de Alberdi, después de 35 años nos convertimos en la primera potencia mundial. Pero después llegó el populismo, allá por 1916, y ahí es donde empieza la decadencia argentina, y ahí es donde Argentina empieza a abrazar sucesivamente dosis crecientes de socialismo, que es lo que hemos denominado el modelo de la casta. El modelo de la casta básicamente parte de una frase nefasta que dice: donde hay una necesidad nace un derecho. El problema es que las necesidades son infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar. Entonces nos encontramos con el problema de los recursos finitos. En rigor, si yo les dijera que eso es un problema insalvable, sería casi una herejía para mí, y mi papá, el escocés Adam Smith, se tendría que levantar de la tumba y dejarme una zapatería en el traste por poco, porque eso los economistas sí lo hemos resuelto, que es básicamente el sistema de precios basado en la propiedad privada, es decir, el capitalismo. Y en ese contexto, entonces el problema tiene solución, pero el problema más grave es que a los políticos ese modelo no les gusta. A ellos les gusta la garra del Estado. La garra del Estado también tiene una frase, y es la justicia social, que además es absolutamente injusta, porque se basa en un robo y en un trato desigual frente a la ley. Digamos, si ninguna persona sana puede estar a favor de esas dos atrocidades. Y eso, la consecuencia que tiene es que se manifiesta con déficit fiscal. De hecho, Argentina de los últimos 123 años o 122 años ha estado con déficit fiscal en 112. Y eso ha traído que Argentina ha tenido 22 crisis en el formato Cerro Meloni, sino que además, eso, cuando aparece el déficit fiscal, hay que financiarlo. Entonces, la primera forma que utilizan los políticos para financiar el déficit es la deuda. La deuda, que es un concepto profundamente inmoral, porque la deuda son impuestos futuros, y eso significa que es como que nosotros nos estemos yendo de fiesta y la cuenta la pague nuestros hijos, nuestros nietos y hasta aquellos que no nacieron. Es decir, es algo profundamente injusto, inmoral. Entonces, en ese sentido, una vez que se termina el acceso al financiamiento, Argentina termina cayendo en default. No por nada Argentina es el máximo defaulteador serial de la historia moderna. Por otra parte, una vez que ya no hay más financiamiento utilizando deuda, se recurre a otro tipo de deuda, que es la emisión de dinero. Y en ese sentido, Argentina, desde que tiene Banco Central, ha destrozado 5 signos monetarios, le ha quitado 13 ceros a la moneda, tuvo 2 hiperinflaciones sin guerra, y el único periodo de estabilidad económica que tuvo desde la creación del Banco Central en adelante, en especial desde que se estatizó, fue durante la convertibilidad.
el plan de Carlos Saúl Menem. Entonces, en ese sentido, el único momento en que hemos dejado de ser estafados por ese robo que es la emisión de dinero fue justamente durante la convertibilidad. Por eso hoy se resisten tanto cuando hablo de dolarización, porque básicamente los políticos, por ejemplo, este gobierno de delincuentes, en sus primeros 3 años de desgestión, nos ha robado 16 puntos del PBI con señoriaje, algo así como 5.33 por año, o puesto en términos de dinero nos roban 30.000 millones de dólares por año. Por eso van a haber tanta resistencia por parte de los políticos a lo que es la idea de la dolarización. Idea que yo no soy novedoso, idea que el propio Carlos Saúl Menem quiso impulsar cuando veía que aquellos que eran potenciales sucesores querían llevarse puesta la convertibilidad. Y por eso intentó avanzar hacia la dolarización. Es decir, una forma de cerrarle definitivamente el paso a la política para robar a los argentinos. De hecho, vean lo que es el caso de Ecuador. Estaba con tasas de inflación en torno al 100%. Y cuando se desata la corrida y básicamente se produce la huida del sucre, ahí lo que ocurre es que se dolarizan. Y cuando se dolarizan, la tasa de inflación literalmente desaparece. En ese contexto, donde desaparece la inflación, hoy cerca del 92% de los ecuatorianos, pese a los sucesivos intentos del delincuente de Rafael Correa, básicamente el 92% de los ecuatorianos no quieren salir de la dolarización, y de el 8% restante, 7 puntos porcentuales, contesta que no sabe o no contesta. Esto significa que esto lo dice el presidente, quien fue el presidente de Ecuador cuando dolarizó, dice: la única política de Estado en Ecuador es la dolarización, y Correa no se la pudo llevar puesta porque la dolarización era lo único que era más popular que Correa. En ese sentido, básicamente, ese es el problema que tienen los políticos, y por eso mandan a los econochantas, a economistas delincuentes, a denigrar, a basurear, a calumniar, a injuriar, pero ninguno logra dar una respuesta de índole moral, porque de hecho el elemento esencial de donde arranca la discusión sobre la dolarización es un argumento de índole moral, donde robar está mal, pero ninguno de ellos, digamos, da esa discusión, y ninguno de ellos se hace cargo del robo, del señoriaje. Y es interesante, ¿no? Porque si ustedes tienen una empresa y ustedes tienen un producto que no es apetecido por la demanda, ustedes van a la quiebra. Es decir, su producto vale cero. El problema es que en Argentina nadie quiere el peso, salvo los ladrones de la política. Por lo tanto, debería valer cero. Inexorablemente Argentina está condenada a tener inflación, y además porque el peso no vale nada. El peso no puede valer ni excremento, porque la basura de los políticos no sirve ni para abono. Y esa es la realidad. Pero es un modelo con el cual nos esclavizan. O sea, es como que una empresa esté quebrada y a ustedes le obliguen a demandar ese producto a punta de pistola. Está claro que eso es un acto violento, es un robo, y que hay gente que se beneficia y hay gente que pierde. Se beneficia la casta y pierden los honestos.
Y cuando ya no les queda más alternativas, recurren a la suba de impuestos, es decir, una confiscación. Por lo tanto, una de las cosas que nosotros planteamos es que hay que hacer el ajuste. Y esto lo dije en la Cámara de Diputados, pero el ajuste lo va a tener que pagar la política. No paga más el ajuste del sector privado. Que lo pague la política o que se venga el estallido y se lo lleve a todos puestos y que se vayan todos y que no quede uno solo de estos chorros. Por ende, ahí también vendría la descalificación, el poquito antisistema y cualquiera de esas falacias ad hominem con las que me atacan. Pero nosotros sí venimos a proponer un modelo. Nosotros venimos a proponer el modelo de la libertad. El modelo que está acuñado en esa hermosa definición del liberalismo del máximo prócer de la historia de las ideas de la libertad en Argentina, que es el queridísimo Alberto Venegas Lynch, hijo, que dice: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada, los precios libres de intervención estatal, la libre competencia entendida como libre entrada y salida, la división del trabajo y la cooperación social, donde solamente es posible ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, donde, por ejemplo, los empresarios, lejos de ser los enemigos de los trabajadores, son socios de los trabajadores, y aquellos que les va bien son benefactores sociales. Y al margen de la definición, como diría Milton Friedman, las políticas no deben ser juzgadas por sus intenciones, deben ser juzgadas por los resultados. Y volviendo a citar a Milton Friedman, primero los datos, entonces. Y ahí tenemos que aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos, que el decil más bajo de la distribución en un país libre gana el doble que el ingreso promedio del país reprimido, y que además están mejor que el 90% de las personas del país reprimido, y que ganan 11 veces más que su par del país reprimido. Además, aquellos países que son más libres tienen 25 veces menos de pobres en el formato estándar, 50 veces menos de pobres en el formato extremo. Hay mayores libertades civiles, políticas, y además, como decía Bastiat, donde entra el comercio no entran las balas, o como decía Bertrand de Jouvenet, donde hay mercado las costumbres son dulces. Por lo tanto, nosotros no solo venimos a proponer un modelo de bienestar económico y de prosperidad, sino que venimos además a proponer un modelo en el cual haya paz y armonía y que todos juntos podamos vivir en felicidad. Por lo tanto, no hay motivos para no abrazar las ideas de la libertad. Y la reflexión final es: Argentina tiene futuro, pero ese futuro solamente es posible si volvemos a abrazar las ideas de la libertad. ¡Viva la libertad!